Vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche, y el tema que vamos a recibir le he puesto como título: Dios, ayúdame a creer. ¿Cómo es, iglesia? Dios, ayúdame a creer. ¿Qué tal si usted levanta sus manos y se lo decimos al Señor? Dios, ayúdame a creer. Hoy quiero hablar de una oración que está en la Biblia. Es la oración de un padre desesperado. Y es una oración que a mí me impacta porque es una oración verdadera, una oración sincera. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos lo creen? La oración eficaz. Y esta para mí es una oración eficaz por su sinceridad. Y quiero que vaya a la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 14. Dice la Biblia: cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Quiero ponerlos dentro del contexto. Jesús había subido solamente con 3 de sus discípulos a una montaña y había dejado el resto de los discípulos abajo. En esa montaña Jesús se transfiguró, sus vestidos se volvieron blancos, resplandecientes, y hubo una revelación tremenda de Dios que no todos los discípulos pudieron experimentar. Cuando Jesús baja con Jacobo, Pedro y Juan de esa montaña, se encuentra que aquí abajo hay un alboroto. Hay mucho ruido, la gente está hablando y se escuchan muchas voces, un escándalo. Y dice la Biblia, versículo 15, y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y mi hijo se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ya usted puede comprender la desesperación que tenía este hombre. Imagínese usted, levante la mano los que tenemos hijos aquí. Imagínese usted tener, los que no, a orar. No, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Imagínense nosotros que tenemos hijos, tener un hijo en una situación de esas, con un espíritu mudo, le llamaba el papá. Dice que lo toma, lo sacude, echa espumarajos por la boca, cruje los dientes. Mi hijo se está secando. Si usted tuviera un hijo así, ¿cómo estaría? ¿A dónde lo lleva uno? Me imagino que este hombre había buscado mucha solución y escuchó de Jesús y lo trajo pensando que Jesús estaba allí, pero Jesús no estaba allí, y pensó que sus discípulos podían hacer algo, pero los discípulos que habían quedado abajo no habían podido hacer nada con este muchacho. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 18, versículo 19, ¿verdad? Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. O sea, Jesús en alguna manera estaba como indispuesto de que sus discípulos no hubieran podido hacer nada por este muchacho. Tráiganlo. Y cuando traen al muchacho, versículo 20, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, empezó a temblar, porque ¿cuántos saben que los demonios tiemblan ante la presencia de nuestro Rey? Empezó a temblar ese muchacho, ese espíritu que estaba dentro de él, y dice con violencia, y cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma por la boca, espumarajos. O sea, tipo película de Hollywood, ¿verdad? Una película, imagínense un tipo de esos así. Y más saber de que ese es su hijo. Tremendo. Y Jesús, en vez de reaccionar ante ese muchacho que se está sacudiendo y echando espuma y desesperado en el piso, se pone a hablar con el papá, ahí en medio de esa situación. Yo creo que nosotros nos hubiéramos puesto a reprender fuera, y cierto, uno empieza, pero Jesús está tranquilo como si nada, ve al muchacho ahí y le empieza a preguntar al papá, versículo 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, Señor, desde niño, llevamos años luchando con esta situación. Y muchas veces, versículo 22, le echa en el fuego, en el agua para matarle. Es algo que ha estado tratando de matar a mi hijo. Y le dice, Señor, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Señor, si puedes hacer algo. Si puedes hacer algo. Mire qué pregunta tan interesante la que le das a este hombre. Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. ¿Y cuántos creen que Jesús puede hacer algo? ¿Lo crees o no? Levante su mano y diga conmigo, mi Jesús puede hacer algo. En todas las áreas, en eso que tú estás enfrentando, en esa situación con tus hijos, en esa situación en tu matrimonio, en esa situación económica, en ese problema de salud que tienes, Jesús puede hacer algo. Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y en el versículo 23, ahí imagínense, pongámonos en la película, metámonos allí en la historia. El muchacho sigue en el piso echando espuma. No es que el muchacho paró un momentico a esperar a que Jesús terminara de charlar. No, el muchacho sigue tirando espuma, revolcándose en el piso, muriéndose. Y Jesús ahí teniendo una charla con el papá. ¿Qué hace cuánto tiempo que no sé qué? Señor, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y el Señor le cambia la torta, como decimos aquí. Y Jesús le dijo, el problema no es que yo lo pueda hacer, yo puedo hacerlo, pero si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes, ¿qué? Creer. No es que si yo lo puedo hacer. Y Jesús le tira, porque él como que le tiraba la responsabilidad a Jesús. ¿Será que tú puedes hacer algo? Y Jesús se la devolvió. ¿Será que tú puedes creer? Tú lo puedes creer, porque si tú puedes creer, eso es posible. Si puedes creer. Así que el milagro no dependía de que Jesús lo pudiera hacer.
El milagro dependía de que el papá pudiera creer. Y muchas veces nosotros estamos en ese dilema. Pensamos de que la pregunta es, pensamos que el cuento es si Dios lo puede hacer. Escuche, despertemos. Jesús puede hacer todo, todo. En una nación, en una ciudad, en nuestras vidas, en todo. Pero Jesús dice, el problema no es que yo lo pueda hacer, el problema es si tú lo puedes creer. Lo puedes creer. Porque si puedes creerlo, eso es posible. Y si no lo puedes creer, eso no va a suceder. Si podemos creer, yo piense en usted, en su situación. Piense usted en esta noche, en ese milagro que usted necesita en su vida. En eso que usted ha estado esperando y que no ha pasado. En eso que usted ha estado tratando de alcanzar y que no se ha podido. ¿Será que ha sido imposible para Dios eso? ¿O será que nosotros no le hemos podido creer al Señor? Si podemos creer, todo nos será posible. Si podemos creer, no habrá ninguna limitación. Si podemos creer, el milagro sucederá. Tenemos que darle prioridad al creer en nuestra vida. Dice la Biblia acerca de un hombre llamado Abraham. La Biblia le llama el padre de la fe. El padre de la fe. Un hombre que el Señor llamó a los 75 años, viejo, y que le prometió algo grande. Dice la Biblia en Génesis 15, versículo 5, que Dios tomó a Abraham y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Lo sacó y le dijo: mire lo que yo tengo para usted. Y dice la Biblia en el versículo 6: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creer. Abraham lo único que hizo fue creer en la vida. Creer cuando su esposa era estéril, pero él creía. Creer cuando él era ya viejo sin posibilidades, pero él creía. Creer cuando Dios le dijo: toma a tu hijo, el único que tienes, y mátalo. Hasta allá era capaz de creer. Cogió un cuchillo y ya le iba a tirar. Creer. Y Jesús dice: si puedes creer, todo será posible. Y hay muchas cosas que yo pienso que no están siendo posibles en nuestra vida, precisamente porque nos falta creer. Porque muchas veces le creemos más al enemigo. El enemigo que viene y nos susurra nuestra mente que no podemos, que somos pobres, que es imposible, que no tenemos lo que hace falta, que no somos capaces, que no servimos, que Dios no nos ama, que somos pecadores. Y muchas veces le creemos al enemigo. Jesús no le creyó al enemigo cuando lo llevó en el monte de la tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no le creyó. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Nunca le creyó. Si eres el Hijo de Dios, te voy a entregar todos estos reinos, y postrados me adoras.
Y él siempre dijo, escrito está. ¿Dónde puso su fe? En la palabra. Escrito está. Entonces muchas veces no le creemos a Dios, le creemos al enemigo. Muchas veces no le estamos creyendo a Dios, le estamos creyendo a nuestras circunstancias. Porque ¿cuántos saben que las circunstancias nos hablan en la vida? Cuando no tenemos dinero, cuando las cosas están mal, cuando vienen malas noticias, terminamos creyéndole a las circunstancias y esas circunstancias terminan apagando nuestra fe. Entonces le creemos al enemigo, le creemos a las circunstancias, y porque muchas veces le creemos más a los hombres que a Dios. Le creemos más a los hombres que a Dios. Fíjese esto. Había un hombre llamado Jairo en la Biblia. Su hija estaba agonizando y él se fue desesperado a buscar a Jesús. Y cuando lo encontró le dijo: Señor, mi hija está agonizando. Se postró, se tiró al piso, se humilló. Ayúdanos. Jesús dijo: yo voy, vamos. Y en el camino vinieron unos hombres. Leamos en Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. No molestes más a Jesús. ¿Para qué sigues orando si no hay nada que hacer? Eso le decían los hombres. Y yo me imagino la angustia que le entró a ese hombre cuando escuchó esa noticia. Y Jesús, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Cuando vinieron los hombres a pagar su fe, Jesús dijo: no temas, ¿qué? Cree. Pero me están diciendo que está muerta. Cree solamente. Y ahí es donde entramos nosotros en el dilema: si le creemos al hombre o le creemos a Dios. Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en el hombre, sabemos que el hombre es limitado. Llega un momento donde el hombre dice: no hay nada que hacer. El médico nos da un diagnóstico y le creemos, porque decimos: él es profesional, él debe saber, él tiene un título. Y le creemos más a lo que él nos dice que a lo que Dios puede hacer. El profesor universitario nos habla y le creemos, porque decimos: él sabe mucho. El político hoy en día nos habla, estamos hasta de todos, y le creemos en serio. Le creemos al hombre cuando sabemos nosotros que ningún hombre traerá la transformación y el cambio y el reino que nosotros necesitamos. Pero le creemos al hombre, le creemos a las promesas del hombre. Decimos: él es economista, él sabe de lo que está hablando. Marcos 10:27, el Señor Jesús dice, el Señor Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: todas las cosas
son posibles para Dios. Cierre sus ojos y piense en esa necesidad que usted tiene, en ese milagro, en ese familiar, en esa situación, y repita conmigo: todas las cosas son posibles para Dios. Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 18:27 Jesús dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Hasta el niño dijo amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Jesús le dice a este papá desesperado, con su hijo endemoniado, que ha estado en el fuego, en las aguas, con espuma en la boca, seco, en una situación terrible. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Ahora, cuando el papá se entera de que la situación está en sus manos, de que Jesús le está tirando la responsabilidad a él y a su fe, cuando el papá se queda con la pelota de su mano, él hace una oración desesperada. Dice en el versículo 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. O sea, es una de las oraciones más cortas de la Biblia, pero lo único que le dijo: Señor, es ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Me imagino el desespero viendo a su hijo en el piso. Ayuda mi incredulidad. Reconoció su incredulidad. Hay una versión, no está allí, que dice, la Torre San Mateo dice: luego el padre del muchacho, bañado en lágrimas, exclamó diciendo: Señor, yo creo, ayuda tú mi incredulidad. Bañado en lágrimas, de entender de que en su fe estaba el milagro, la posibilidad o la imposibilidad de ese milagro. Mire esta versión, pongámosla allí, el siguiente versículo. Enseguida el papá del muchacho gritó muy fuerte: creo, ayúdame a creer aún más. Es una oración sencilla. Señor, ayúdame a creer aún más. Cuando las personas usualmente están haciendo sus oraciones, y más públicamente, tratan de impresionar a la gente con sus oraciones. La Biblia dice que ese, por ejemplo, era el problema de los fariseos. Oraban de pie, hacían oraciones para impresionar a la gente. Pero esto no es una oración para impresionar a nadie, es una oración real. Señor, me falta fe, ayúdame porque necesito un milagro y me falta fe para creer. Y yo creo que todos nosotros, si somos reales y si somos sinceros, sabemos que hemos estado en la posición de ese papá en alguna vez. En situaciones de nuestra vida que uno dice: wow, ¿y ahora qué? Y necesitamos hacer esta oración: Señor, ayúdame a creer más. Ayúdame a creer más.
porque mi fe la estoy poniendo en el hombre. Ayúdame a creer más. Ayúdame a creer más porque las circunstancias me están abrumando y necesito creer más que en las circunstancias en ti. Ayúdame a creer porque el enemigo me susurra que no puedo, que no soy capaz, que no vas a funcionar, que voy a morir. Yo necesito creer. Ese es el tema de hoy. Ayúdame, Dios, ayúdame a creer. Ayúdame a creer más. ¿Cuántos pueden hacer esa oración en esta noche? Levante su mano y dígale: Señor, ayúdame a creer más. Ayuda mi incredulidad. Ayúdame a entender de que todo es posible para ti, pero que yo necesito creerlo y me es difícil. Ayúdanos a entender lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Dios existe y premia a los que le buscan. Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y no solamente este hombre hizo esa oración, sino que la Biblia nos muestra que los discípulos, caminando con Jesús todos los días y viendo lo que Jesús hacía, caminar sobre las aguas, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, multiplicar panes, peces. O sea, cuando ellos vieron a Jesús actuando, ellos un día se le acercaron en Lucas 17:5 y dijeron los apóstoles al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Esa es una oración que tú y yo necesitamos hacer hoy día. Aumentanos la fe. Y quizás que tú y yo podamos lograr imitar, aunque sea, lo que dice la Biblia, la fe de Abraham. Quiero, para terminar, que vayamos a Romanos 4, versículo 16. Dice la Biblia, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente: así que la promesa se recibe por medio de la fe. ¿Cómo se reciben las promesas de Dios? Por la fe. Es un regalo inmerecido. O sea, nosotros no recibimos de Dios porque merezcamos. No, ninguno de nosotros merece nada. Merecemos la muerte porque todos somos pecadores. Pero algunas veces pensamos que las promesas de Dios es por mérito. Es un regalo inmerecido, y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de ¿quién? Como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. El padre de todos los que creen. Si tenemos una fe como la de Abraham. Y en ese capítulo de Romanos 4 nos empieza la Biblia a mostrar cómo era la fe de Abraham, esa fe que necesitamos tener para recibir las promesas de Dios. Romanos 4, versículo 3 nos dice: porque ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a quién? Dígalo fuerte: ¿creyó Abraham a quién? A Dios, y le fue contado por justicia. Primero, la fe de Abraham es una fe puesta en el lugar correcto, ¿verdad? Porque puede que usted y yo tengamos una gran fe en el lugar incorrecto,
Y es mejor uno tener una pequeña fe, pero en el lugar correcto. ¿Cuántas personas le tienen fe a una mata de sábila? ¿Cuántas personas le tienen fe a un político? Y pelean por eso. Pelean por eso. ¿Cuántas personas le tienen fe al gatico que hace así en los negocios? ¿Usted cree por qué lo tienen ahí? Porque le tienen fe de que el gatico haciendo así, le va a traer los clientes. Venga, entre. Y eso es tener una gran fe en el lugar incorrecto. Gente que le tiene fe a un medicamento, fe a un médico, fe a un pastor, fe a un pastor. Eso es una fe puesta en el lugar equivocado. Jesús dijo: si ustedes tuvieran una fe como un grano de mostaza, pequeña, no importa que sea pequeña, pero en el lugar correcto. Y dice la Biblia que Abraham creyó ¿a quién? A Dios. Créele a Dios. Créele a Dios, a su palabra. Él no falla. En el mismo capítulo, en Romanos 4:18, que está describiendo la fe de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. ¿Creyó en qué? Esperanza contra esperanza. O sea, la fe espera. ¿La fe qué? Espera. Porque Dios le hizo la promesa a los 75 años. Pasaron 10 años y nada. Pero él siguió creyendo en esperanza contra esperanza. Pasaron 15 años, nada. Pasaron 20 años, nada. Pasaron 24 años y todavía estaba esperando. Y a los 25 años llegó la respuesta. La fe debe ser una fe que espera el tiempo de Dios. Amén. Porque muchos de nosotros queremos que sea ya. Y si mañana no fue, entonces no es la voluntad de Dios. Y a lo mejor Dios quiere que tú perseveres en fe y en oración. Como la viuda intensa: hazme justicia, hazme justicia. Y Jesús dice: miren la fe de esa mujer. ¿Acaso no les hará justicia a Dios a sus hijos que claman a Él de día y de noche? Es una fe que está puesta en el lugar correcto. Número 2, es una fe que espera. Número 3, es una fe. Leamos el versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito: te he puesto padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos. O sea, la fe de Abraham es una fe en un Dios de imposibles. Porque todos sabemos aquí que cuando alguien murió, no hay nada que hacer. Pero Abraham tenía la fe en un Dios que levanta a los muertos. La fe que necesitamos nosotros es una fe de que lo imposible puede suceder. Amén. Y dice: y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Esa es la fe de Abraham. Llamaba las cosas que no son como si fueran. Tanto que su nombre significaba Padre enaltecido.
Y Dios le dijo: ya tú no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham, que significaba padre de multitudes. Y él se cambió el nombre. Y todo el mundo le preguntaba: ¿usted cómo se llama? Padre de multitudes. Mucho gusto. Padre de multitudes. Y no tenía ni siquiera un hijo. La gente decía: este está loco. Pero es que la fe llama a las cosas que no son como si ya existieran. Qué tremendo. Una fe, versículo 19, que no se debilita ante las dificultades. Dice la Biblia acerca de la fe de Abraham: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo la de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe viendo los obstáculos. Cuando él se miraba al espejo, no se debilitaba al ver lo que veía en el espejo. No se debilitaba al ver su esposa sin el periodo menstrual, sin la capacidad humana de tener un hijo. No se debilitó en la fe ante los obstáculos. Esa es la fe que tú y yo necesitamos. Una fe que no se debilita ante los obstáculos. Una fe que no duda. Romanos 4:20 dice acerca de la fe de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Tampoco que dudó. Una fe que no duda, porque la Biblia dice que el que duda no piense pues que recibirá cosa alguna de Dios. ¿Cuántos lo han leído? Una fe que no duda, una fe en las promesas de Dios. Romanos 4:21, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Abraham tenía su fe puesta en las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen su fe en las promesas de Dios? Aquí están. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová, aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por las aguas, no me anegarán. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos tenemos puesta nuestra esperanza ahí? Esa era la fe de Abraham, creyendo en el poderoso que era Dios para hacer todo lo que había prometido. Una fe que cuenta, Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esa es la fe que cuenta delante de Dios. Pensemos nosotros en lo que el Señor le dijo a este hombre y nos lo dice a nosotros en esta noche. Has venido en esta noche para escuchar este versículo, Marcos 9:23, pongámoslo en la pantalla para terminar. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué tal si te pones en pie, por favor, un momento? Y le decimos: Señor, escuchamos hoy tu palabra esta noche. No es de que las cosas suceden automáticamente porque vamos a la iglesia. Es que algunas veces podemos estar en la iglesia, pero hemos dejado de creer. Es que hay veces estamos en la iglesia y de tanto repetir las palabras de Dios,
como que pensamos que es repetir cualquier cosa más y no entendemos el poder verdadero que hay en las promesas de Dios. Es que muchas veces en el caminar de nuestra vida terminamos creyéndole al hombre, creyéndole al político, creyéndole a las personas y cada día creyéndole menos a Dios. Creyéndole al enemigo que susurra, creyéndole a las circunstancias fuertes. Y yo sé que todos los que estamos aquí experimentamos circunstancias de adversidad, circunstancias difíciles, situaciones, desafíos que todos los que estamos aquí tenemos. Y a lo mejor hemos estado experimentando como ese papá desesperado, como las cosas se revuelcan ante nuestros ojos y nos vemos impotentes, no sabemos qué hacer. Muchas cosas que hemos tratado de solucionar pero siguen enfermas, muchas situaciones que hemos tratado en nuestras fuerzas pero siguen echando espuma por la boca. Y a lo mejor hemos venido a Jesús y le hemos dicho: Señor, ¿será que tú puedes hacer algo? Ayúdame, Señor, si puedes hacer algo con mis hijos. Señor, ayúdame si puedes hacer algo con mi negocio. Ayúdame si puedes hacer algo en mi vida, si puedes hacer algo con mi salud. Ayúdame si puedes hacer algo. Y el Señor hoy nos está diciendo: no te quepa la menor duda, yo puedo. Pero lo puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Y solamente nos queda a nosotros la opción de creer. ¿Y qué tal si hoy con humildad reconocemos como este hombre desesperado: Señor, ayúdanos a creer, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer más, ayúdame porque mi fe se ha secado, porque mi fe se ha gastado, porque me falta fe, porque me cuesta creer, porque he querido hacerlo a mis fuerzas. Señor, hoy ayúdame a creer. No importa lo que me dijo el médico, Señor, ayúdame a creer. No importa lo que me dijo ese abogado, Señor, ayúdame a creer. No importa las noticias que escuchamos todos los días, desalentadoras por la televisión, por el internet, ayúdame a creer. Ayúdame a tocarte con mi fe. Y yo sé que podrá suceder, porque no hay nada imposible para ti. Señor, ayúdame a tener la fe de Abraham, la fe puesta en el Dios verdadero. Perdóname si he puesto mi fe en otras cosas. Hoy quiero volver a enfocar mi fe hacia el objetivo real. Ayúdame a tener esa fe que espera. Ayúdame a tener esa fe que no se debilita ante las circunstancias. Ayúdame a tener esa fe que no duda. Ayúdame a tener esa fe que llama las cosas que no son como si fuesen. Ayúdame a tener esa fe en las promesas de Dios. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado
yo sé